Bien, vamos a empezar la clase. Permíteme compartirle la pantalla. Habíamos estado viendo consultas antes del examen que tuvimos la anterior semana, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con nuestro aprendizaje de SQL. Vamos a ver unas cuantas sentencias más hoy. Y luego vamos a fijar fecha de examen porque lo que vamos a avanzar a partir de la siguiente clase ya va a entrar como parte de lo que va a entrar en el último examen, ¿ya? Entonces, nuestra introducción a SQL básicamente ya la hemos terminado. Entonces, si se recuerdan, estuvimos haciendo select todo el tiempo sobre una tabla. Entonces, en la siguiente unidad ya vamos a aprender a hacer select sobre más de una tabla, vamos a aprender a agrupar, vamos a aprender a hacer algunas operaciones más. Que lo vamos a complementar con el avance que ya hemos tenido, ¿ya? Lo que quiero que veamos ahora es algo cortito, es cómo creamos vistas, ¿ya? Las vistas son otro tipo de relación que hay en los gestores de base de datos relacional. Así como las tablas también son un tipo de relación, si se acuerdan la teoría. Las tablas son relaciones base o tablas propiamente dichas. En cambio, las vistas son relaciones virtuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no almacenan datos, sino que lo que almacenan es una consulta, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos un select sobre una vista, lo que hace es ejecutar la consulta. Entonces, algo así. Creación de vista, ¿ya? Vamos a hacer con este enunciado que teníamos acá, ¿ya? Para que sea útil. Recuerden que estábamos trabajando sobre la base de datos Aquila, ¿ya? La base de datos que tenía bastante información, entonces lo que me interesaba a mí era la cantidad de información. Entonces, voy a poner como enunciado crear una vista que así le vamos a poner, ¿ya? Entonces ya básicamente tenemos la consulta. Lo que nos falta es hacerla que sea una vista. Fíjense que cuando yo ejecutaba esta consulta, me devolvía un resultado, ¿no es cierto? Me imprimía en pantalla los campos que retornaba esa vista, ¿ya? Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Voy a copiar esta sentencia que es la consulta y vamos a hacer que se almacene en la base de datos como una vista. Entonces, se pone create view y se le pone un nombre, ¿ya? ¿Qué nombre creen que se le podría poner para esa vista? Ya esta vez yo no voy a poner el nombre, van a ponerlo ustedes. ¿Qué es? Correos. Correos. No sé, puede ser. Se le pone as y si quieren entre paréntesis, no así nomás, voy a poner acá más abajo, se pone la consulta. Si está bien, cuando fíjense la voy a ejecutar, le voy a dar control F9, no pasa nada. O sea, fíjense acá, le voy a dar recargar y por acá está correo, ¿lo ven? Y fíjense el iconito con el que lo identifica el, la herramienta que estamos usando, que es Heidi, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no me mostró más nada acá. Lo único que hizo fue mostrar como resultado esto, miren. Voy a mostrar qué fue lo que hizo. Todo lo demás que salió fue porque le di recargar.
¿no es cierto? Me dice filas afectadas 0, filas encontradas 0, advertencias y demás. Entonces, bueno, ¿y cómo hago que me muestre un resultado? Que me muestre que el resultado de lo que genera esa vista. Pues hacemos un select como si estuviéramos trabajando sobre una tabla select, asterisco, from, correos en este caso, como si fuera una tabla. ¿Ya? Esto ya es un adicional, ¿no? Y ahorita le voy a poner un enunciado. Correo, nada más. Fíjense, y con eso tengo. ¿Ya? Entonces, con eso, que es lo que estoy haciendo acá, aquí está todo los registros que almacena la vista, o que genera la vista correos. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Te dirán, es un select. Entonces, sí, es un select, ya. Ya, es un select. Y entonces acá lo que vamos a hacer es select, asterisco, por ejemplo, otro. Tengo esos campos, ya. Email, active, store ID, first name, last name, ya. Entonces yo puedo hacer filtros sobre eso, ya. Y por ejemplo, sobre los datos, sobre los registros, vamos a hacer para que muestre todos los registros creados por la vista correo, pero solo aquellos, todos los registros, acá vamos a ver, con campo ID igual a 2, generados por la vista correo, así lo vamos a poner. Un select, asterisco, from, correos. Yo no quiero ver todo. Para eso tenemos el web. Voy a poner store ID igualados. Caso. Fíjense, solo me va a mostrar los que son iguales. Yo puedo agarrar, inclusive puedo mostrar solamente algunos campos. No tengo que mostrar todos los campos que me devuelve la vista. Igual que como cuando tengo una tabla, por ejemplo, quiero email, quiero first name y last name. ¿No? Y eso sería otro. Entonces, inclusive yo puedo agarrar y mezclar en una consulta. Más adelante vamos a aprender cómo hacemos para trabajar con más de una tabla en el Select. Lo vamos a aprender a partir de la siguiente clase. En realidad, lo que deberíamos decir más propiamente dicho, cómo hacemos para trabajar con más de una relación en el Select, ¿ya? Porque no se olviden, hay diferentes tipos de relaciones bases, vistas, instantáneas, y ahorita estamos aprendiendo a manejar otro tipo de relaciones, que son las vistas. Entonces yo puedo poner en un Select más de una tabla en el front y en la subconsulta. Puedo poner tablas, varias tablas y vistas mezcladas siempre y cuando tengan algo que ver, ¿ya? El único detalle que tienen que tomar en cuenta en la vista es que ustedes, cuando hacen referencia a esa vista, solo pueden, por ejemplo, como la vista es como que almacenara solo estos campos, no los almacena, sino que genera ese resultado. Yo no puedo hacer referencia a otros campos de esa vista. Por ejemplo, yo sé que en la tabla Customer hay más, ¿sí? Hay más campos. Fíjense, hay todos estos campos. Por ejemplo, Customer ID. Que aquí en el resultado no está saliendo Customer ID. ¿Cierto? Fíjense, no hay Customer ID. Entonces, si estuviera haciendo un front sobre la tabla Customer ID, ahí puedo hacer, sobre la tabla Customer, ahí puedo hacer referencia sobre el campo Customer ID, pero como en esta vista estoy almacenando
o estoy generando un resultado en la que no incluye el customer ID. Entonces, cuando yo haga en un select, por ejemplo, sobre la tabla, sobre la vista correos, yo en la lista de campos que pongo, o en el web para filtrar, no puedo incluir un campo que no fue incluido entre el select y el from que almacena la vista, ¿ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Preguntas ahí, jóvenes? ¿Me preguntas? ¿Seguro? ¿Se acuerdan? Sí. En el select que está haciendo el último para la vista correo, igual se puede poner filtro, ¿no? Claro, el where es un filtro, fíjese. He dicho where, store, ID igual a 2, eso es un filtro. Cuando yo pongo un where... Me refiero, ingeniero, disculpe que lo corte, a que primero ejecutó el primer select para la vista y después el último, ¿no? ¿Cuál? Este es el último que ejecutamos. El segundo, perdón. Este cuando es todos. Ahora el resultado que se vio es el resultado de los dos o solo de uno. ¿Cuál? ¿El que está seleccionado? ¿O el que está... ¿Ah? No, este es solamente que yo le estoy diciendo si quiere, acá este es otra. Acá, si quiere le vamos a hacer algo diferente. Es un enunciado. Así si quiere, hacer una consulta como es de todos los registros del campo. Acá está más. Todos los registros con campo. Ahí eso de con campo esto de aquí. Igual a 2. Generados por la vista correo. Pero visualizando en el resultado. Y no sé si con eso aclara su duda, porque no sé, no le entiendo su pregunta, Cristian. Son dos consultas diferentes. Sí, solo que, eso. La primera, Quería saber. básicamente las dos tienen el mismo filtro. Las dos tienen el mismo filtro. La diferencia está en lo que muestra la primera y lo que muestra la segunda. En la primera se está mostrando todos los campos que hay disponibles en la vista de correos. En la segunda, estoy mostrando de todos los campos, solo estoy mostrando tres, que es email, first name y last name. ¿Entiende? Sí, para la vista correo, ¿no? O para la tabla. Perdón. ¿Sobre qué estamos trabajando ahorita? Sobre vista. ¿Y sobre qué es la consulta? Aparte, fíjense, generados por la vista correos. Allá. ¿No? No se olviden que tanto tabla como vista son relaciones, nada más que son diferentes tipos de relaciones. La tabla es una relación base que almacena datos. La vista es una relación virtual que lo que hace es almacenar una consulta. Entonces, cuando yo le hago un select sobre la tabla, lo que hace es buscar sobre los registros almacenados en la tabla. Cuando yo hago un select sobre una vista, lo que hace es primero ejecutar la vista. Temporalmente, el gestor de base de datos como que guarda en alguna parte el resultado y sobre eso aplica el select que yo estoy haciendo. ¿Entiende? ¿Se puede incluir dos tablas? Se puede incluir por eso les decía, ya vamos a aprender en la siguiente clase cómo en un select, a diferencia del insert, el delete y el update, el select puede soportar 2, 3, 4, 5, 6, 7 relaciones. ¿Ya? ¿Qué implica que puedan ser relaciones? Que pueden ser tanto tablas como vistas. ¿Me entiende? Lo único que tienen que tener cuidado es que las tablas o que las relaciones como tal entre sí tienen que tener alguna conexión,
algún tipo de relación. O sea, por ejemplo, una tabla de venta con su detalle de venta, una tabla de venta con el cliente al que se le vendió, cosas como eso. O sea, tener una, si son entre tablas, de alguna manera, entre ellas, algún foreign key, algo que los conecte, ¿ya? Y si es con la vista, pues ahí no hay foreign key, pero debe haber algún campo que también los conecte, porque si no, lo que sacaríamos sería un producto cartesiano. Y ya hablamos del producto cartesiano hace unas buenas clases, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Otra pregunta? ¿Se entiende entonces para qué? Fíjense que esto de acá que yo he hecho no ha quedado guardado. Todo esto que yo tengo acá, no, la sentencia como tal no queda guardada en la base de datos, solo en este archivito. Todo select que yo hago, por ejemplo, de las que hicimos en la anteriores clases, no queda guardado en la base de datos, sino solo en este archivo. Mostró el resultado y se acabó. Pero cuando ustedes deciden que quieren que la sentencia select se almacene en la base de datos, sí o sí lo tienen que almacenar. Una de las formas es a través de una vista. Entonces, si vemos, vamos a poner otro comando. Un segundo, por favor. ¿Se ve la pantalla nuevamente, joven? Sí. Vamos a seguir. ¿Ah? Entonces, van a ver, ¿se acuerdan cómo veíamos en la estructura de la sentencia SQL que serviría para volver a crear la tabla? Una tabla, ¿se acuerdan cuál era la sentencia SQL que usábamos en MariaDB? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No están haciendo su apunte, no se olviden que eso tiene un doble puntaje al final del semestre. El que no lo haga va a perder ese doble puntaje. Un trabajo práctico, ¿ya? ¿Cómo digo, ingeniero? ¿Cómo dice? Repita la pregunta. No ¿Cuál es el comando? Que no es una sentencia, es un comando. Que sirve para ver cuál sería la sentencia SQL que serviría para crear de nuevo, si quieren, una tabla. O si quieren de otra manera, como se los di en ese momento, cuál sería la sentencia de SQL que se parece a lo que yo usé para crear la tabla. ¿Mm? Esa donde dice que si existe la tabla, si existe la No, base de datos, no van a no, creer, o si existe la tabla. no. Lo de drop database if. Eso es para borrar. Lo que yo les estoy preguntando es, ¿cómo hago para que el gestor de base de datos me muestre la sentencia SQL con la que yo creé la tabla? Por ejemplo, quiero que me muestre esto. Algo parecido a esto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿El nombre de tabla? No.
¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo les dije que inclusive ese comando funcionaba mejor en la consola, mucho mejor que acá que en Heidi SQL. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Mm? No puede ser que se hayan olvidado, jóvenes. No, está repasando. Yo les dije, pero, bueno, aquí, tomé. Fíjense que si yo lo ejecuto así, miren, me muestra feo. Yo les había dicho que, por ejemplo, podrían hacerlo así. Pero si ustedes lo ejecutan así acá, no funciona. Entonces me lo voy a copiar esto y les voy a compartir una consola. ¿Se ve la consola? Sí, Ya. Sí. Voy a pegar lo que tenía ahí. Ahí se ve mejor, ¿lo ven? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Mm? Miren la diferencia con el punto y coma. ¿Cuál les agrada más? ¿Cuál es más agradable de ver como resultado? ¿Este con el barra G o este con el punto y coma? ¿Mm? con el barra G, Pero se dieron más cuenta que el ordenado. barra G no funciona en Heidi, ¿no? Sí, es muy diferente. Ujú. Lo mismo pasa con la vista. ¿Lo ven? Y es barra G mayúscula, porque fíjense como donde le ponen minúscula es como ponerle punto y coma. Y fíjense que él le aumenta, ¿no? Algunas cosas que pone por nosotros. ¿Ves? Quédate, algoritmo, definer, que es el usuario. Pone SQL Security Definer View. Y ahí viene. Fíjense, recién nos pone. Nosotros hemos puesto directamente create view nombre as
Y fíjense cómo él lo traduce. Para que sea una vista que se pueda ejecutar de cualquier lado, que se pueda crear desde cualquier lado, ejecutar, incluye el nombre del campo, punto, y el nombre de la tabla, y es más, le pone los tipo apóstrofes, ¿no es cierto? Entonces el comando para mostrar cuál es la sentencia que SQL que se usó, o que se parece, si quieren, a lo que se usó para crear la vista, normalmente es show create view, el nombre de la vista y barra G, que es más bonito. En el caso de las tablas, show create table, nombre de la tabla, barra G. Vimos esto, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Ujú. Para la tabla también se pone la G. Es lo que hemos hecho, ¿no? No lo estaba viendo, Cristian. Lo estaba viendo. Mire, no lo estaba viendo porque lo hemos hecho. Mire, lo voy a volver. No lo he cerrado todavía la consola. Esto es lo último que hice. Antes de eso hice con barra G minúscula. Que les dije que es lo mismo que colocar punto y coma. Y antes de esto todavía hice, fíjese acá hice view, ¿no? Porque es una vista. Hice para la tabla. Así les dije que sale con punto y coma. Y así les dije que sale con barra G. Y su compañera dijo que era mejor con barra G. Entonces, no lo estaba viendo. ¿Qué pasó ahí? O no se escuchó. Sí, es que estoy en mi teléfono. Tengo que acercarnos. Ya. Pero sí me lo hemos hablado. ¿Ya? Entonces, existe tanto para tablas como para vistas. Y ya vieron la diferencia entre ponerle punto y coma y ponerle barra G mayúscula. Pero en Heidi no funciona. ¿Han visto, no? Ejecuto y me sale qué es ese barra G. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué necesito más que aprendamos para acabar esta unidad? Algo chiquitito. ¿Cómo elimino una vista? Pues es fácil. Drop view, se pone, y pongo correos. Se quedó en CMD. Se quedó en CMD ya. Permítame un segundo. Ahora, Ahora sí. fíjense que se puede hacer así. Lo elimina. Yo le voy a recargar, miren, acá está correo, ¿no? Entonces yo le voy a recargar y vuelvo a mostrar, ve, ya no aparece. Si yo vuelvo a ejecutar esto, me va a dar un error. ¿Ven? No existe la vista. Si yo lo ejecuto así, ya no me da como error. Me sale un warning, que el warning pasa. Pero ¿cuándo pasa? Si igual aparece. Lo que pasa es que cuando ustedes lo ejecutan, perdón, desde acá, todo el archivo completo, si es que está en orden toda la sentencia, ¿ya? Si no genera error, va a continuar la ejecución de la siguiente sentencia y de la siguiente y la siguiente. Pero si genera error, se va a cortar o va a hacer que algunas cosas no funcionen bien. Entonces, por eso es que a veces existen algunas sentencias que preveyendo que tal vez yo ya las haya borrado, que no existen, yo pueda ponerle, por ejemplo, en el caso del drop, if exists, o sea, si existe. Y obviamente ya si yo quiero ver el warning, es show warning, ¿se acuerdan? Ahí está. La vista, correr. ¿Por qué? Porque ya la borré. ¿Preguntas hasta ahí? Yo genero el warning para hace referencia a lo que hizo más antes, ¿no? Claro, warning, ¿qué significa para ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa cuando le dicen warning? Sé que es un término en inglés, pero a lo mejor están familiarizados. A ver, ¿qué entienden ustedes por warning? Alerta. Alerta.
Entonces, lo que pasa acá es cuando ustedes le ponen un drop table, un drop database, por ejemplo, o un drop view, ¿ya? E incluyen las palabras reservadas if exists. Le estoy haciendo borrar tabla, borrar base de datos, borrar vista, si existe. Si no existe, pues que vas a borrar en otras palabras, ¿me entiendes? Eso le estamos diciendo al gestor. Pero como le hagan puesto el if exist y él se da cuenta que no existe, va a grabar un warning. O sea, una, ¿qué me dijo? ¿Qué significa warning? ¿O qué entendía por Alerta. va a generar una alerta que yo la puedo recuperar para ver cuál es la alerta. Pongo show warnings y me muestra todas las alertas que pudieran haber de lo último que yo he ejecutado. Y me muestra. ¿Ya? En cambio, si le pongo sin el if exist, si no existe, pues va a dar error. ¿Se comprende eso? Sí. Entonces, una base de datos siempre tiene que tener la vista con las consultas que se han realizado, o es muy pesado para la base de datos. Mm, ¿Cómo le explico? A ver. Lo que pasa es que las vistas se almacenan, las vistas lo que almacenan son consultas, ¿no ven? Entonces, si son consultas que usted las va a necesitar seguido y no quiere estar buscando a ver dónde está mi archivo de script donde la creé la consulta, ¿me entiende? Entonces, ahí me conviene que se almacene en la base de datos como un script, perdón, se almacene en la consulta, o sea, el CL como una vista en el gestor de base de datos, ¿me entiende? Así si no tengo a mano porque me fui a otro lado y justo tengo que ejecutar una consulta así larga, porque estas son consultas cortitas, las consultas pueden ser muy largas, ya vamos a tratar de ver algunas medianitas en el siguiente capítulo. Entonces, tal vez en ese momento no me acuerdo bien exactamente todo lo que escribí, pero si lo generé como si lo grabé como una vista, entonces simplemente le tengo que hacer un select y mostrar el resultado, ¿me entiendes? O puedo hacerle un show, create view y el nombre de la vista para ver cómo la creo, a ver si me sirve para otra cosa. ¿Me comprende? No es que todas las consultas deban estar guardadas en el gestor de base de datos. Ocupan espacio exactamente lo que el texto que usted ha escrito. Porque en realidad no es que el resultado no se genera porque esté guardada, sino que se genera cuando yo le hago un select para tratar de ver qué me genera esa vista. No sé si me entiende o me dejo entender o lo compliqué. Sí, sí. Entonces, ¿cómo alguien que sanea, digamos, una base de datos, cómo le hace para ver las consultas si no tiene el código? A ver, no lo Eh, entiendo, a ver de nuevo. o sea, alguien que no tiene el código con el que la creó, solamente tiene la base de datos. Au. ¿Cómo le hace para ver las consultas o solo con show create como nos mostró hace rato? No. Las consultas, por ejemplo, todas estas que yo hice antes con ustedes, eh, digamos, supongan que Bianca no vino todas las otras clases y yo no subí las grabaciones. Su compañera va a poder saber qué consultas hicimos. ¿Qué dice? No, No va a si no poder. está escrito. No va a poder porque eso está grabado solo en mi archivito. Y ese archivito es un archivo de texto cualquiera, yo lo puedo haber borrado inclusive. Porque las consultas son, como lo dice su nombre, son consultas, no alteran lo que hay almacenado en la base de datos, o sea, los select propiamente dicho. ¿Está claro? Pero, digamos, cuando yo quiero cuando yo detecto que esa consulta es importante y la voy a usar seguido, entonces a lo mejor me conviene que quede almacenada en la base de datos. ¿Cómo? Como una vista, por ejemplo. Una opción es esa, hay otra opción que ya vamos a aprender más adelante. ¿Me entienden? Sí, Entonces, cuando usted solamente tiene la base de datos con las tablas, pues, ¿qué curiosidad tendría, por ejemplo, usted? ¿A dónde va la pregunta? Eso me llama la atención. A ver, quiero ver para ver qué le puedo responder.
No, no se me ocurre nada ahorita. Pero por algo me preguntó. Yo tengo... Discúlpeme, yo soy muy curioso. Me gustaría que también ustedes lo sean. ¿Qué pasa? Que, ¿Sí? digamos, si hay consultas así como dice importante, y alguien, digamos, yo voy a una empresa a verificar su base de datos y quería saber qué consultas ocupan ahí. Es que tiene dos opciones, que alguien las tenga registradas. Normalmente cuando hacen consultas, puede ser que estén almacenadas como vistas. Alguien las va a tener seguramente de su propia cosecha guardadas en sus documentos importantes. O sea que si no se las pasan, no puede saber que las ejecutó esa consulta. Y la otra es pues que las aplicaciones que generan, que crean reportes, ¿no? Todos los reportes por debajo tienen consultas que obtienen datos y lo que hace el reporte es formatear la salida para que se vea mucho mejor que lo que sale con solamente el select, ¿comprende? Entonces, si usted quiere saber qué consultas usan, lo único que va a poder hacer es, si hay vista, para ver qué vista podrían usar. Es más, a lo mejor algún ocioso creó una vista que nunca usa, usted se va a poner a analizar algo que no necesita analizar. Tal vez lo que necesita es saber qué aplicaciones usan y para ver si hay reportes y qué select hacen esos reportes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Está claro? Y Ya, eso, disculpe, eso que tienen, digamos, las personas, los que manejan las consultas en los bancos, ellos lo tienen en script o ahí mismo en la base de datos mismo. Depende de la importancia de su consulta. Si es una consulta que solo fue para esa vez y nunca más, por lo menos solamente la escribió así como yo en la consola y ni siquiera la grabó en un archivo. ¿Me entiende? A lo mejor si yo creí que era importante y que lo iba a poder usar, la guardé en un archivo como yo estoy haciendo ahorita. Y si era muy importante y se debe generar, no sé, semanalmente, cada mes, entonces ahí a lo mejor a mí me conviene tenerlo, por ejemplo, guardada como una vista. ¿Y comprende? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Me comprende o no me comprende? sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? De mi parte no hay. Ya. Entonces, ¿se comprende entonces para qué son las vistas, para qué podrían servir y cómo se crean, se usan y se borran? ¿O hay algo que no se entiende? ¿Y qué pasaría si no votamos? No pasa nada. Es como cuando usted tiene un auto y lo tiene guardado en su garaje. ¿Qué pasa si no lo usa su auto? Se puede llegar a fregar. ¿Cómo? Se puede secar el motor, fregar. Ya, pero Bueno, no, cortando en eso, realidad, puede ser que sí, puede ser que no, pero en realidad, si lo ve desde el punto de vista de su vida diaria, no pasa nada, ¿no? Simplemente está desaprovechando una herramienta. Y en este caso, ¿cuál herramienta? Pues un medio de transporte, ¿no es cierto? sí. Entonces, lo mismo pasa cuando usted tiene un gestor de base de datos. Si no usa algo que tiene gestor de base de datos, pues simplemente lo está dejando de lado porque no lo necesita o porque no sabe para qué sirve. O por último, porque no lo sabe usar. Lo mismo que un vehículo. Si no lo sé manejar, pues no lo voy a usar por más que lo tenga. ¿Me comprende? No sé si con eso respondo a su pregunta. Entonces, Inge, para concluir, la finalidad de una vista es almacenar una consultas importantes. Podría decirse que es eso, ¿ya? Podría decirse que es una de los usos, ¿ya? Consultas importantes o consultas que yo normalmente uso, puede ser que use seguido o que usen más de una. Por ejemplo, muchos
lo que hacen es, para no almacenar la consulta dentro de una aplicación que genera reporte, lo que hacen, lo guardan como una vista. Y en el reporte lo que hacen es un select sobre la vista. O sea que en el código del reporte no hay una consulta larga, sino simplemente hay una consulta cortita como la que yo hice acá, por ejemplo. Porque la otra, fíjense, es más larga, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, es una utilidad. La otra Se comprende utilidad, bien. la otra utilidad es que a lo mejor yo quiero, por ejemplo, darle fíjense que lo hemos visto en la teoría eso, ustedes leen los apuntes. Como una vista me permite generar un resultado con determinados campos. Yo puedo agarrar y crear una vista que se llame mis clientes, ¿ya? O clientes simplemente. ¿Y qué es lo que hago ahí? Saco solo algunos campos de la tabla Customer y solo algunos registros y le digo al usuario, esto es lo que hay. Y él no se va a enterar porque él no va a saber, como no sabe SQL, no va a saber si es una tabla o si es una vista. Entonces, la otra utilidad de la vista es que me puede servir para ocultar qué campos o qué estructura completa tengo de una o más tablas. El otro detalle es que, como ya les dije, vamos a aprender en la siguiente clase, que un select puede trabajar con más de una tabla, pero el usuario final, a lo mejor como no sabe SQL, entonces él ve los datos y piensa que es una sola tabla con todos los campos que yo le muestro. Es lo que tengo y no puedo pedir más y no puedo pedir menos, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces eso me permite que yo pueda ocultar la verdadera representación o decir en la verdadera estructura de datos que yo tengo definida en la base de datos. ¿Por qué? Porque se lo estoy mostrando a través de una vista, no directamente sobre la tabla. ¿Me comprende? Sí. A conveniencia, como se dice, ¿no? ¿Cómo dice? Mostrar a conveniencia. ¿Qué campos podría yo tener de una o más tablas? Ajá. ¿Alguna pregunta más? De mi parte, ¿no? Ya. Bueno, eso era solamente lo que quería hoy, jóvenes. La siguiente clase vamos a empezar 6:15, por favor, porque vamos a empezar a avanzar gruesito la siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que fijemos fecha de examen, ¿ya? De segundo parcial, ¿ya? Y lo vamos a fijar para el 6 de enero, ¿está bien? Es jueves, o sea, en 2 semanas. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando, lo que es ya la parte un poco más avanzada en la que vamos a ver select en más de una tabla, agrupación en los select, subconsulta en los select. Vamos a ver un poquitito de procedimientos almacenados, funciones, disparadores, ¿ya? Vamos a sacar copias de seguridad, restaurar, crear usuarios, dar permisos, que es lo que nos falta, ¿ya? Entonces, si no hay más consultas, por hoy sería eso. Y el día martes continuamos, ¿está claro? ¿El examen ingeniero va a ser presencial o virtual? Virtual, virtual. Mm, Yo les ¿En sugiero Heidi? que, ¿cómo dice? ¿En Heidi o...? Es que en realidad ustedes el examen lo tienen que escribir en la plataforma, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es habilitarle una consola por si ustedes quieren probar que lo que están haciendo está bien, ¿ya? Puedo dejar, pero no tengo cómo hacer que les habilite un Heidi durante el examen. Fíjense que si ustedes hacen en la consola, si no lo copian y lo pegan en la plataforma, yo no tengo cómo saber, ¿entienden? Entonces, yo les sugeriría que practiquen y que luego en la consola para que aprendan a copiar y pegar. Porque les voy a dejar copiar y pegar de la consola, ¿ya? Entonces tienen que saber cómo seleccionar, cómo se copia, cómo se pega. Bueno, pegar ya saben que es control V, digamos, pero para copiar de la consola es seleccionar y darle enter. ¿Ya? Selecciona con el mouse, le dan enter y eso copia, ¿ya?
Entonces, les puedo habilitar la consola para que prueben, pero se tienen que asegurar que ustedes pongan las sentencias en el examen, porque si ustedes no lo ponen en el examen y lo dejan en su máquina, ustedes dirán, pero es la consola del examen. No, la consola es en su máquina. Entonces, yo no voy a poder corregirlo, porque eso luego lo tengo que corregir manualmente. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ingeniero, lo que vamos a subir al examen es los escritos, no es un archivo. No, es los escritos, exactamente, no los archivos. Si quieren, directamente lo hacen en su examen y luego lo copian y lo peguen en la consola para ver si está bien. ¿Ya? Porque si lo copian en la consola, lo hacen en la consola y luego lo copian y lo pegan, va a salir con los caracteres adicionales que le muestra la consola, ¿no? Y van a tener la plataforma para editar, si quieren, volver a corregir, luego lo copian y lo pegan en la consola. Acuérdense que editar y corregir en la consola es más trabajoso, entonces es mejor tenerlo en algún archivo en donde yo lo trabajo, en este caso en la plataforma, lo copio y lo pego en la consola para ver si estoy haciendo bien. Si quieren usar, que no están obligados, ¿ya? ¿Algo más? O sea, como usted nos dice, vamos a usar el CMD. Sí, esa es la consola, CMD. Porque Eso es si quieren usar, si algunos lo que hacen es hacer como yo hago, yo directamente haría mi examen. Claro que para eso tengo que estar seguro que no me he equivocado. La consola simplemente sería para que yo una vez escribo en mi examen, con control C, voy a la consola, lo pego una vez conectado a Heidi, y si me funciona, lo dejo como está en el examen. Si no, voy en el examen, corrijo, lo copio y lo pego en la consola. ¿Me entienden? No hagan al revés. Yo les estoy dando una forma de que sea práctico. No hagan primero en la consola y después estén bregando para pegar en el examen. No. Úsenlo, la plataforma o la página del examen para que sea como su editor de Heidi. Y que la consola sea como que lo pegan y le dan control F9. Así lo haría yo. ¿Me comprenden? Sí. Ya entendí. Entonces, vamos a tener una base de datos y ahí vamos a hacerlo select. Van a tener acceso a la consola. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo les voy a pedir va a ser consecutivo. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo les haga crear una, dos, tres tablas y luego las consultas las haga sobre esas tablas. ¿Ya? Obviamente, puede ser que los datos que las tablas no les haga hacer insert, por ejemplo, entonces van a estar vacíos. Entonces, si hacen un select sobre eso, va a salir vacío. Entonces, si quieren ver resultados, pues tendrían que meterle datos, pero ya eso sería sobre la consola, no dentro del examen. ¿Entienden? Ya. Bueno. ¿Para este examen práctico, ingeniero, va a ser igual 30 minutos o se va a alargar un poco van más? van a ser de 90 minutos a 120 minutos. Sí, me parece bien. ¿Ya? Está bien. Entonces, como tenemos más tiempo, seguramente voy a darles hasta 2 horas de examen, dependiendo de que ahora empecemos. ¿Ya? Yo creo que empezamos 6:15 hasta las 8:15, tranquilamente son las 2 horas. ¿Ya? Ya. Les voy a tener listo un práctico, ya, si no se los paso hasta el día sábado, el día martes se los voy a tener en la plataforma para que ustedes me hagan consulta. Van a tener, fíjense, 3 clases para hacerme preguntas, porque vamos a pasar clases toda la siguiente semana, luego el siguiente martes y vendría el examen. Ese práctico vale puntos, va a estar cargado en la plataforma, yo luego lo voy a corregir y ahí le voy a indicar cómo me lo tienen que presentar. ¿Está claro? Está bien. Ese práctico es como para practicar para el examen. Exactamente. El que lo haga a conciencia se gana puntos y practica para el examen. El que lo copie, bueno, digamos que ganará algún punto si es que está bien hecho de donde se copió. ¿Ya? Que obviamente yo le voy a pedir de alguna manera para asegurarme que por lo menos lo digite. ¿Ya? Pero pues si no lo hizo, va a ser más difícil que le haga el examen por muy fácil que lo haga. ¿Está claro? Ya, ingeniero. Entonces el examen sería hasta vistas, ¿no?
Sí, hasta acá, hasta lo que estamos, acuérdense, lo que estamos acabando hoy, ahí termina el examen práctico. Lo que empecemos el día martes ya es dirigido al segundo examen, al tercer examen, perdón. Ok, ingeniero, gracias. ¿Algo más? También en las siguientes clases podemos hacer preguntas del práctico. Por eso, sí, eso es lo que dije, ¿no? Y supongamos que son preguntas de la creación de las tablas. También podemos preguntar eso, ¿no, ingeniero? Pueden preguntar, ¿ya? Ah, ya. Pero no me piden que se los haga el práctico porque yo no se los voy a hacer. Les voy a aclarar las dudas, no se los voy a hacer. ¿Ya? Porque si les hago yo el práctico, alguna pregunta del práctico, no les estoy facilitando que hagan su práctico, pero no van a practicar. La idea del práctico es que practiquen. Obviamente yo les voy a contestar, pero con ejemplos, no resolviéndole eso. ¿Está claro? Ya. ¿Qué más, jóvenes? ¿Nada más? Bueno, sería todo entonces por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, ¿listo? ¿El video lo va a subir, ingeniero? Disculpe. Sí, lo voy a subir. Lo voy a subir y creo que les debo el anterior. Me voy a fijar lo que les debo subir y se lo subo, ¿listo? Ya. Está, ingeniero. Bien. Bueno, Vamos. hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, que pase una bonita, felices fiestas. Y que la pasen bonito. Cuídense, no vayan, no haya mucha gente. Ahorita está otra vez con fuerza lo de este mal que nos está atacando. Fíjense que Udicano ahorita está con ese detallito igual. ¿Ya? Listo, Listo, ingeniero. felicidades a todos. Felicidades a Igual, que pase ustedes. bonito. Hasta luego. Pase la Hasta línea. luego, ingeniero. Chao, chao. Chao, chao.